Muy bien, estamos listos. Adelante, entonces. Primeramente vamos a pedir al Señor la dirección de Él, que la palabra que hoy comparta con ustedes sea una palabra edificante, porque es la palabra de Él primero, y Él la hace. Que no vuelva vacía, Él la prometió. Pero también que Él tome mi mente, mis labios, y me use para su gloria en este momento también. Únase conmigo en oración. Señor, yo afirmo una vez más todas las promesas que hay en tu palabra y creo, por lo tanto, que esa semilla va a dar fruto en la vida de alguien hoy. Hay alguien que necesita el día de hoy recibir de ti. Y Señor, tú lo conoces, tú la conoces y sabes cuál es su necesidad hoy invitado a su existencia, y hoy tú le quieres hablar. Gracias, Señor, por tu casa, casa del Rey, por tu iglesia que está aquí en este lugar, pero también gracias por cada persona que en este momento nos sintoniza, nos ve y nos escucha a través de otros medios. Que Dios le bendiga donde quiera que usted esté. Amén. Amén y amén y amén. Estamos comenzando un año nuevo, y al comenzar un año nuevo tenemos que pensar en nuevos comienzos. Yo estoy predicando, por lo tanto, este mes de enero una serie que he titulado Nuevos Comienzos. Y el tema que traigo hoy para compartirle lo he titulado, el tema de hoy domingo, Primero Dios. Nosotros los latinos tenemos una frase muy común que usamos. Cuando alguien nos dice, mira, vas a venir a mi casa, primero Dios. Vas a estudiar este año, primero Dios. Vas a cambiar de trabajo, primero Dios. ¿Qué queremos decir con primero Dios? Que Dios es el que sabe si va a suceder o no va a suceder, que está en las manos de Él. Pero sabe, para que sea primero Dios, yo tengo que también poner primero a Dios en el centro de mi vida. Porque puede convertirse en una frase quemada, puede convertirse en una muletilla, en una expresión que usamos cuando no entendemos lo que implica decir primero Dios. La pregunta es esa el día de hoy. ¿Es Dios primero? ¿Está Dios primero en tu agenda de este nuevo año? ¿Está Dios primero en tus negocios? ¿Está Dios primero en tu relación matrimonial? ¿Está Dios primero en tu vida, en todas las áreas? Porque si no, ese Dios primero no tiene el sentido que bíblicamente tiene. De hecho, el pasaje que quiero usar para reforzar ese concepto lo vamos a encontrar. Vaya conmigo a ver si lo logro mover acá, PowerPoint, un momentito. Ahí está. El Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. Capítulo 6, el Sermón del Monte. Ese es se le ha conocido como el sermón más grande o más importante que se haya predicado. Y pues por supuesto, tiene que serlo. Es el sermón que predicó Jesús, el Sermón del Monte. En una ocasión Él reunió a las masas. Jesús movía a las masas. Venían multitudes a escucharlo. Y se subió a un monte, por eso se llama el Sermón del Monte. Acuérdese, cuando Jesús predicó, no existía micrófono, sistemas de amplitud de la voz, nada de eso, redes sociales, nada de eso. Así que yo siempre por eso he dicho que seguramente Jesús predicaba con una voz fuerte. Yo no creo que Jesús predicaba así como muy suavecito, no. Para haber predicado así al aire libre en ese monte, tiene que haber usado el máximo potencial de su voz. A mí me ayuda el micrófono porque yo no tengo una voz ronca o fuerte, pero yo me imagino que Jesús tenía una voz muy firme, muy fuerte. Y en ese contexto es que vamos a ubicarnos entonces. Vaya conmigo entonces a Mateo 6, a ese gran sermón de Mateo 6.
Leyendo del versículo 25 en adelante, Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregunta. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿O que ellas? Y verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que habéis de vestir, no os afanéis, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el verso 33, que es mi verso clave de mi sermón hoy, dice: mas buscad primeramente, Dios primero, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Ves? El contexto es bien claro. No tengo que explicártelo demasiado, porque el contexto nos lleva al tema fundamental que nos preocupa a todos los seres humanos: nuestra vida personal, las provisiones, lo que necesitamos para vivir cada día. Y en este año 2019 que está entrando, tenemos que asegurarnos de que entendemos lo que significa entonces que Dios es mi proveedor, que nada me va a faltar, que Él es primero. Está en mi vida personal, en mi familia, en nuestra iglesia, con ese sentido, Dios primero, como el Dios que mueve todo, el Dios del reino, el Dios que va a suplir mis necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios. Como iglesia, Casa del Rey, para los que nos visitan o los que nos escuchan por primera vez, le explico eso. La iglesia nuestra usó o escogió el nombre Casa del Rey, no porque suena bonito necesariamente, aunque sí suena bonito, pero lo escogió porque representa el enfoque, el tema central de Cristo, de Jesús. Si usted lee los evangelios bien detenidamente, notará que el enfoque, el énfasis de Jesús fue siempre el reino de Dios. Cuando yo hice mi tesis doctoral, me preguntaron mis profesores: ¿de qué vas a escribir tu tesis? Hay tanto que yo dije, de tanto que se ha escrito, ¿qué puedo decir yo nuevo? Y vino a mi corazón: ¿sabes qué, José? Haz tu tesis del reino de Dios, porque no hay mucho que se ha escrito de eso. Y en especial el reino de Dios con un enfoque evangelístico. Y eso fue lo que hice en mi tesis. Me apasiona ese tema. Fue el enfoque de Jesús, como le digo. El reino, Él dijo: será predicado este evangelio. ¿Cuál? Del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabe que eso es una señal de la segunda venida de Cristo? Que se predique el evangelio, no cualquiera, no el evangelio de la prosperidad que algunos andan predicando por ahí, no un evangelio washi-washi que otros predican de que venga Cristo y no va a tener ni dolores de cabeza y ese tipo de mensajes falsos. No, el evangelio del reino.
que implica mucho más de lo que a veces nos imaginamos. Entonces, como iglesia, Casa del Rey, adoptamos esa visión, la visión del reino. Nos enfocamos en el reino, no en nada más. Él es el motivo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos buscar primero el reino? Bueno, en esencia Jesús estaba advirtiéndonos. Yo sé que la vida trae afanes. Cuando usted va al doctor, casi siempre, casi todas las enfermedades que hay, las relacionan con el afán, ¿sabe? Hoy día le usan otra frase, el estrés. Que se te subió el colesterol, que se te subió la hipertensión, que lo que sea. Siempre el doctor va a saber que te va a decir, cuando usted le pregunta a qué se debe, te va a decir, bueno, la dieta o esto, lo otro, pero también el estrés. Hay mucho estrés en su vida. Te va a preguntar. Afán, en otra manera de decirlo. Y Jesús en ese contexto habla de, no se afanen. Jesús dice, tranquilos. Si es que yo soy el rey de sus vidas. Si es que el reino es la vida de ustedes. Por eso tenemos que buscar el reino, porque al buscar el reino permitimos que Dios tome control de nuestra vida. Y al Dios tomar control de nuestra vida, eso nos va a liberar de mucho estrés, porque tú sabes, Dios está en control. Yo siempre les he usado la ilustración de esa bumper sticker de una calcomanía que algunos usan en los carros, que dice, Dios es mi copiloto. Y yo siempre he dicho, ay, con razón, tienen problemas. Dios es el copiloto. Lo correcto sería decir, Dios es mi piloto. Yo soy el copiloto. Y en la vida, si Dios no es el piloto, el que guía, el rey, vas a tener problemas. Entonces, buscar el reino es decirle a Dios, sé tú el piloto, sé tú el guía. ¿Cómo y dónde es el reino de Dios? También teológicamente, usted sabe que yo soy pastor, pero también soy teólogo. Y como teólogo hay mucho que se ha dicho de ese tema. Pero te lo puedo decir en esencia, el reino de Dios es la presencia de Dios gobernando en todo lo que existe. Así de sencillo. Y se divide en dos estados. El reino de Dios establecido en el universo. Este universo tiene un dueño. Este universo no existe al garete, no surgió de una Big Bang como algunos creen, de alguna explosión por ahí de casualidad. No fue como dijo el filósofo ruso Nietzsche, que Dios creó al mundo y lo dejó ahí correr. No. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios sabe lo que pasa. Él es el rey del universo. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo es el reino de Dios dentro de mí, en mi vida. El que Él venga a morar, reinar, ser el dueño de mi corazón, estar en el trono de mi corazón. Ese es el otro aspecto del reino al que hoy me estoy refiriendo más. El que Él sea el que esté en el trono de tu vida, de tu corazón. Hay una oración poco entendida, le llamamos el Padre Nuestro. Y digo poco entendida porque cuando alguien hace esa oración siempre dice como parte de esa oración, verso 10 de ese capítulo 6, venga tu reino. ¿Venga qué? ¿Y cuántos, digo yo, entenderán lo que están diciendo? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Wow, estás diciendo, Señor, tú toma el control, haz como tú quieras. No voy a vivir, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Voy a vivir a la manera de Dios. Voy a dejarle a Él que guíe mi vida. Jesús en el Getsemaní nos dio un ejemplo. Cuando ahí orando le dijo al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ves? Él rindió su voluntad. Dios a ti y a mí nos creó con algo que se llama libertad. Good will.
o free will, más bien. Nuestra iglesia es una iglesia que cree en eso teológicamente, que cada individuo es responsable por decidir en respecto a su salvación. Nosotros no creemos que nadie está predestinado a perderse o a salvarse, sino que cada uno decide. Dios te dio libre albedrío. Dios quiere que le rindas tu voluntad. Si hay algo que Dios no puede quitarte, te la dio, pero no te la puede quitar. Es tu libre albedrío. Los mismos ángeles también fueron creados así. Y ellos decidieron, algunos, desobedecer a Dios, los ángeles caídos. ¿Ves? Entonces esto de que venga tu reino en la oración implica decirle: Señor, yo te doy el derecho. Porque Él es un caballero. Y Él va a entrar a tomar control cuando tú se lo permitas. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, claro, en el cielo Él es Rey del universo. Pero dice, así también en la tierra. Ahí es donde te toca a ti, que vives en la tierra. Amén. Dicen una frase muy común por ahí: ponga los pies en la tierra. Cuando entendemos lo práctico que es la vida. Pues Dios tiene control de lo que pasa en este mundo, en esta tierra que pisamos también, porque Él vino, se hizo hombre y caminó entre nosotros en esta tierra. Amén. Y dice, concluye diciendo: porque tuyo es el reino. ¿De quién es? De Él. El reino es de Él. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo entendemos. Y el poder, ¿qué más es de Él? El poder. Por eso dice, todo es posible al que cree. Porque Él es el dueño de los recursos. Él tiene el poder. Y la gloria, ¿qué más es de Él? La gloria. Todo eso es de Él. Si nuestra vida en alguna manera no le damos la gloria a Él, no podemos decir que somos personas que vivimos una vida de reino. O una iglesia de reino. Una iglesia donde se centraliza la gloria en alguien, en un líder, en lo que sea. No es una iglesia de reino. Lo siento. La iglesia de reino es la que le da la gloria al Rey, al Señor y nada más. Aleluya. Cuando eso sucede, sucede también por la operación del Espíritu Santo en la vida de uno. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero va a venir el Consolador y va a morar en ustedes. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también tiene que ver con la vida del reino. La vida del reino la hace operar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que produce en ti ese gozo, esa actitud de victoria, de alegría, aún en circunstancias difíciles. Por eso dice: no consiste en comida ni bebida, porque para muchos que creen más en el enfoque material de las cosas, ser un hijo del reino es estar lleno de comodidades, como los de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que ser hijo de Dios es entonces, si soy hijo del rey, tengo que tener un avión o qué sé yo, una mansión por allá. No se trata de comida, de bebida, de cosas materiales. Se trata de la paz y el gozo que el Espíritu Santo produce en ti, aun cuando hay pruebas en tu vida. Eso es el reino también. 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, que no es solo bla, bla, bla. Hay muchos que hablan muy bonito. Hay por ahí algunos que tienen lo que se llama el carisma, entre comillas, de hablar bonito, de seducir, de tener labia, y multitudes lo siguen. No voy a decir nombres porque no hace falta, pero los hay en política, los hay en religión también, en motivadores que aparecen por ahí, etcétera. Pero el que habla en bonito no quiere decir que tienen el poder de Dios o la unción de Dios.
o que representan al reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. ¿Ves? Cuando Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús, ¿se acuerdan esa escena en que Juan el Bautista le manda a preguntar por medio de unos discípulos a Jesús si él es o no es el Mesías? Y Jesús le contesta, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos se levantan y es anunciado el reino de Dios. ¿Qué le dio a entender? No es palabras. Es poder, es evidencia del mover de Dios, haciendo cosas maravillosas. Nosotros necesitamos buscar ser gente de poder, no poder político, no poder en ese sentido, gente que se deja usar para que esos dones del Espíritu Santo se manifiesten y se vean esas señales del reino en la vida de nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Que Dios te puede usar? Yo creo que sí. Claro que sí. Aleluya, aleluya. Eso implica también que uno tiene que decidir cuál reino sirve. Porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos a una ciudadanía humana, pero somos ciudadanos del reino también. Yo me acuerdo cuando yo estaba aplicando para la residencia en este país, que me entrevistó un hombre de migración que se portó un poco rudo conmigo y me dice, ¿por qué quieres venir a Estados Unidos? Le digo, bueno, porque el Señor me llamó, Dios me llamó a traer la palabra de Él aquí a Estados Unidos, a la gente latina, a la gente hispana. Y se queda viéndome así y me dice, pero yo no veo a un Billy Graham aquí enfrente mío, como despectivamente. Y entonces le contesto yo, no, usted no está viendo a Billy Graham. Billy Graham es uno de nuestros representantes, pero él y yo, los dos, representamos al reino de Dios. Yo soy embajador. Ah, ¿usted es embajador? Me dice, sí, soy embajador. Y tengo credenciales del reino de Dios. Y ese hombre se quedó confundido. Y le digo, no depende de usted, depende de Dios si yo voy a venir a este país. Entonces se metió a otro cuarto por ahí, le habló a otro, que yo no sabía quién era, hasta después me di cuenta. Se entró a otro cuarto ahí, le habló a otro, después salió otro y me dice, yo soy el cónsul de Estados Unidos, el mero mero. Yo soy el cónsul. Y me dicen que usted es un predicador. Sí. ¿Y a dónde va a ir a predicar? Ah, voy a ir a predicar al estado de Indiana. ¿Qué parte? Un lugar que se llama Lafayette, Goshen, esa zona. No me diga, me dice. Mi familia es de ahí. ¿Y con qué iglesia vas a trabajar? Ah, voy a trabajar con una iglesia que se llama la iglesia menonita, ahí en Indiana, en ese tiempo. No me digas, me dice. Sí te digo. Mis abuelos, mi familia era de esa iglesia. Para terminarle la historia, me dice, ¿y usted a qué vino? Ah, que me den la visa para poder ir. Sí, sí. Terminó, le dice al que me estaba poniendo obstáculos, le dice, tráeme los papeles de él, que los tengo que firmar. ¿Pero por qué? No lo digo con jactancia, lo digo como testimonio, porque yo le hice ver a él bien claro y tuve convicción de a quién yo represento. Soy embajador del reino, usted también. Hay dos reinos. Usted tiene que definir a cuál de los dos pertenece, a cuál de los dos sirve. El Señor Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Aborrecerá al uno, amará al otro. Estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. No os afanéis por esta vida que habéis de comer, etc. Empieza a hablar en esa dirección. Pero antes de hablar de las riquezas, de la comida, de que si tengo o no tengo ropa y todo eso, primero pregunta al Señor, ¿a cuál reino perteneces? ¿Cuál reino perteneces? De eso depende. De eso depende. Si vas a tener la provisión para todo lo que más que necesitas. Entonces pregúntate en este año 2019, si soy un hijo o una hija del reino, ¿dónde está Dios en mis prioridades? Empecé predicando diciendo que mi sermón se titula hoy Dios primero. ¿Dónde está Él en tu lista de prioridades?
Está número uno, Dios. Habrá mucha gente que no está en el reino de Dios. Como no están en el reino de Dios, su mentalidad es diferente. Y entonces en esa lista de prioridades tal vez primero dice el negocio. O yo ir al gimnasio, adquirir de nuevo el cuerpazo que antes tenía según ellos, ¿no? Y cosas como eso. Bajar de peso, etcétera. La lista va ahí para abajo. Cambiar de carro, etcétera. Pero muy pocos ponen Dios. Y mira, no le pongas los 2, 3 y 4 y 5, porque si tienes a Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Aleluya, aleluya. Eso dice el texto bíblico, ¿verdad? Lo añadido implica también un buen uso de tus recursos. Mateo 6:33 es el verso que hoy quiero que te lleves de memoria. Mateo 6:33, parte del Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, eso implica buscar primero el reino. La prioridad es el reino. El problema con mucha gente es que lo han hecho al revés. Hay mucha gente que busca primero las añadiduras. Ay, sí, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a buscar, yo voy a hacer esto, lo otro, pero quiero que tú me prosperes. O que me concedas a esa mujer o a ese hombre que me gusta. O ese trabajo, esa promoción. Están buscando primero las añadiduras. Y no te preocupes porque Dios te ponga ese hombre o esa mujer o ese nuevo trabajo o esas nuevas promociones o lo que sea. Preocúpate por buscar el reino. Y entonces Dios te va a poner ese hombre o esa mujer en tu vida que es la que o el que necesitas. Amén. Igual con los negocios, igual con tus metas, igual con todas las áreas de tu vida. Primero, en tu agenda, el reino y su justicia. Y responderle a Él como lo que es, un Dios justo. Por eso dice, busca primero el reino y su justicia. Y todas, fíjate que dice, todas estas cosas, no dice algunas, todas estas cosas. ¿Y de qué estaba hablando antes? Comida, vestido, lo esencial, lo que necesitas. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a tener este 2019? ¿Cómo voy a pagar las deudas, los biles o los recibos o los compromisos? Bueno, empieza a poner el reino primero y todo lo demás va a venir por añadidura. Si es de las finanzas, entonces ¿qué sería poner el reino primero en cuanto a las finanzas? Que tu salario tiene que decir, de ahora en adelante, le doy al Señor lo que es del Señor, porque primero pongo el reino. No lo voy a dejar de último. Que primero el paseo, las vacaciones, comprar el carro nuevo y todo lo demás. Y si sobra, llevo una ofrendita a la iglesia. No, eso no es poner el reino primero. Poner el reino primero es lo opuesto. Hago mi presupuesto y digo el 10%, lo mínimo, o aún más que eso. Porque a mí me han dicho, pastor, ¿dónde dice el Nuevo Testamento del diezmo? Es cierto, el Nuevo Testamento dice que des sobreabundantemente. Más allá del diezmo inclusive. Pero lo mínimo que Dios te pide es el diezmo. Entonces, ese diezmo, prioridad, porque es de el reino. No es ni siquiera de la iglesia Casa del Rey, es del reino. No es tampoco para el pastor José Matamoros, tampoco, no. Aquí la iglesia tiene una junta que administra las finanzas, no es mío, es del Señor, es del reino. Cuando recibo, entonces también tengo que preguntarme cómo lo administro. Administro mis provisiones. Dios dice que Él te va a dar qué vestir, qué comer, etcétera, pero ¿cómo lo administras? ¿Eres despilfarradora o despilfarrador con los recursos que Dios te ha dado? Si tienes un carro, un ejemplito, si tienes un carro, ¿lo cuidas? ¿Le cambias el aceite? ¿No dejas que las gomas o las llantas lleguen ya al punto de que si lo pica un zancudo se estallan? Porque entonces después no le puedes decir, Señor, dame otro carro, por favor, porque tú no administraste bien
el carro que te dio, o la casa, la ropa, todo. Es parte del paquete. Es decirle al Señor, sí, dame que comer, dame que vestir, dame todo, pero yo lo voy a administrar bien. Voy a ser un buen mayordomo de las cosas que tú me das. Amén. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Concuerda con el sermón del monte. Por nada estéis afanosos. Dice por nada. Nada es nada, ¿verdad? Que el doctor te dijo que tienes un diagnóstico X. Nada. El doctor de los doctores puede cambiar, revertir ese diagnóstico. Que en el trabajo te dijeron que van a recortar el personal y que tal vez te quedes sin trabajo. El dueño de la empresa es Dios también. Por nada estéis afanosos. Pero dice que sean conocidas vuestras peticiones. Cuando dice que sean conocidas, quiere decir, háblalo, dilo. Cuando sus hijos, ¿verdad?, se acercan a usted y le dicen, papá o mamá, ya no tengo zapatos. Entonces usted como que está consciente, ya les hace falta zapatos. Pero si su hijo o su hija no le dice, puede ser que usted diga, no, ya tiene zapatos. Y tal vez ya no le quedan, tal vez le están pegando los dedos a la punta ahí, ya no le queda o algo. Pero tiene que hacérselo saber. ¿Qué esperas de Dios? Dios quiere, usted dirá, pastor, pero es que Dios todo lo sabe, sí. Pero Dios quiere oírte. Hablarle y decirle, papá, Abba, Padre, aquí te traigo esta necesidad, que tú la conoces, pero la traigo, la presento. Todas vuestras peticiones sean presentadas en oración y ruego con acción de gracias. Note esos tres principios: presentarla, rogar, es decir, tener una actitud de humillación en eso, no demandar, no dice demándela, no. Con ruego, que es diferente. Y luego con acción de gracias, desde antes de recibirla. Señor, gracias, porque sé que viene. Esa petición está en camino, está en proceso. Amén. Dele a él ese aplauso entonces. Póngala, como anoté ahí, en el buzón de sugerencias. Déjenlo saber, ¿verdad? Como así en muchas empresas a veces tienen un buzón de sugerencias para que el jefe vea sus ideas. Pues en lo espiritual también, póngalo en el buzón de sugerencias, en la oración. ¿Cuál es el versículo? ¿Ya se lo memorizaron? Mateo 6:33. Bien fácil de memorizar, ¿verdad? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Conclusión: tenemos que aceptar vivir bajo el principio del reino en este 2019. Es imposible vivir sin un plan, sin una escala de prioridades establecidas y basadas en los valores del reino. O sea, tú puedes vivir si quieres así, pero no esperes resultados de transformación, de cambio, de fruto en tu vida si no planificas en base a los valores del reino de Dios. Si lo haces a tu manera. Decir entonces, primero, Dios primero. Es decir, Señor, yo voy a seguir tu manual, tu guía en todas las áreas de mi vida, cualesquiera que sean. Yo no sé usted qué inquietudes trajo hoy, qué cosas están allí en su mente que tal vez no le han dejado dormir o le han inquietado últimamente. No se afane, busca el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Oremos. Hemos hablado, Señor, de tu reino, pero no solo queremos hablar, queremos hacer. Si hay alguien en este lugar, Padre, que ha sentido que tú le has hablado, provócale también a dar un paso de fe. Y a ti que me has escuchado también en otros lugares o en otro momento, igual donde estés, haz una decisión
de establecer el reino de Dios en tu vida de una manera real. Empieza por decirle a Dios: Dios, he vivido tal vez haciéndolo a mi manera y no ha funcionado. Hoy yo te cedo a ti el derecho de tomar el control, el primer lugar. A ti, mi hermano, mi hermana, cualquiera sea la necesidad que tengas, no te afanes, ponlo en las manos de Dios y decide hoy darle a Él el lugar, la prioridad que Él merece en tu vida. ¿Lo puedes hacer? Ahora es que te invito, ahí donde estás, si de corazón lo sientes, decidir por el reino, puedes levantar tu mano, decirle: Señor, yo levanto mi mano como una señal de compromiso con tu reino. O pasar aquí al frente si lo sientes también, al altar. El altar está abierto siempre para el que lo sienta hacer así también. Decirle al Señor: yo me comprometo. No, Señor, con una religión, no con casa del rey, con tu reino. Tú eres el rey. Me comprometo a darte a ti el primer lugar. No me voy a esperar a que lo haga mi esposa, o mi esposo, o mi hijo, o nadie más. Lo hago yo, es mi decisión hoy. Porque una vez que yo lo hago, Dios, yo sé que tú vas a trabajar en la vida de los demás, en mi familia, en mi matrimonio. Como iglesia, Señor, también, como pastor, yo oro para que tu reino se manifieste en medio de nosotros, con poder, con señales, de una manera verdadera. Te pido eso para Casa del Rey, Señor, como iglesia también. Te pido eso, Señor, para la iglesia cristiana de nuestros pastores Gerardo y su esposa allá en New York, New Jersey. También, Señor, que tu reino se manifieste con poder en ese lugar. Pedimos, te invitamos, Señor, a que tú tomes el primer lugar. Lo has hecho, has levantado tu mano. Si has levantado tu mano, algo está pasando ahora. El reino de Dios se está estableciendo. El reino de Dios se está estableciendo. El reino de Dios está tomando control. En este momento Dios está haciendo su obra y diciendo: yo corto lo que hasta ahora ha estorbado para que yo sea el dueño de tu vida. Gracias, Señor, por esas manos levantadas. Y aquellos que me han visto, me han oído en otros medios también, donde estés, te afirmo en el nombre de Jesús que el reino de Dios se está estableciendo en tu vida. Y con ello también oramos en la autoridad del reino de Dios. Oramos para que se cancele en el nombre de Jesús toda obra del reino de maldad, toda obra del reino de las tinieblas. Ahora mismo es quitado de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de nuestra iglesia. Toda obra del maligno del reino que se opone al reino de Dios, ahora mismo es derribado y se exalta, se levanta en este momento, Señor, un vallado alrededor de esta casa, alrededor de cada hogar, de cada matrimonio, de cada familia que ha escuchado esta palabra. Recíbelo en el nombre de Jesús. Es el reino, es poder, es poder de Dios. Hay poder en Él para restaurar, para sanar, para liberar. Si han habido ataduras en tu vida, en el reino de Dios hoy se rompen esas ataduras. El mismo Jesús que lo hizo, lo hace hoy también. El mismo Jesús que le dijo a Juan el Bautista: los cojos andan, los ciegos ven, también lo hace hoy. En el nombre de Él es que oramos y lo declaramos con autoridad, porque es en su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu reino que se implanta. Ayúdanos a predicarlo. Ayúdanos a darlo a conocer entre las naciones. Ese reino tuyo, Señor, para que tú vuelvas pronto.
Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Que se abra, Señor, las puertas de los cielos en bendición. Que tú proveas lo necesario para cada familia. Como tú has dicho, no nos afanamos. Sabemos que tú vas a proveer lo necesario. Qué vestir, qué comer. Todo tú lo vas a proveer. Oh, gracias, Dios. Tú decláralo, abre tu boca y dilo: Señor, mi presupuesto está en tus manos. Nada me faltará. Y Señor, yo lo creo, yo recibo abundantemente de ti, Señor. Si tú le das a los pájaros, si tú le das a las aves, si tú viste las flores, ¿cuánto más a nosotros no nos vas a proveer, Señor, todo lo que nos hace falta? Y más allá, en lo espiritual también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es tu mover, es tu mover, es tu mover, es tu fluir, es tu espíritu que lo hace. Ahora mismo, gloria te damos, Señor. Aleluya. Sí, Señor, hay mover tuyo, hay ángeles que se mueven a tu favor. Sí, Señor. Oh, aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Así como Jacob vio aquella escalera de donde bajaban y subían ángeles, y él dijo: Señor, yo no me iré hasta que tú me bendigas. No te vayas de aquí hoy sin que Él te bendiga. No te vayas. Deja que fluya la unción y la bendición que Él tiene para ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, bendito eres. Si rompieses los cielos, Sí, Señor, esa es tu promesa. tu presencia descendiendo en nosotros. Eres real, Señor. Estás aquí. Se abren los cielos, sí, Señor, para ver tu presencia. Descender, sí, Señor, descender tu gloria. Dice: gracias por tu presencia. Gracias por tu dulce presencia, Espíritu Santo. Oh, Señor. Para ver tu presencia descender de los cielos a nosotros, sí, Señor. Señor, se abran los cielos para ver tu presencia descender en nosotros. Amén. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Señor. Dale gloria, dale gloria. Gloria, gloria, gloria por su presencia preciosa, incomparable, incomparable. Amén y amén. Pueden sentarse.